Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos a meditar en el capítulo número 3 del libro de Amós. En ocasiones anteriores hemos hablado de una figura retórica llamada erotema. Son preguntas que no esperan una respuesta, porque ésta está contenida de manera implícita en ellas. En el capítulo de hoy, Dios presenta algunas de estas preguntas, tratando de llevar verdades profundas a su pueblo y sobre todo llevarlos también a la reflexión. También Dios les recuerda lo que hizo por ellos en el pasado y les insta a no olvidarlo y a siempre tenerlo presente en sus corazones. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que declaran los versículos 1 y 2. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Dios invita a tomar el álbum de fotografías del pueblo de Dios y a ver y recordar cada uno de esos momentos en los cuales Él estuvo presente desde que los sacó de Egipto hasta llevarlos a la tierra prometida. Con todo y eso, por más prodigios y milagros que experimentaron de manera personal, ellos decidieron irse en pos de otros dioses. Debido a sus excelsos privilegios y a la abundancia de luz que Dios le había permitido que brillara sobre ellos, ahora Él los castigaría en forma espiritual. Él les daría lecciones grandes para que aprendieran y quedaran grabadas en sus corazones. Porque mientras más claramente conozcamos nuestra vinculación espiritual con Dios, tanto más culpables seremos por rechazar al Señor y merecemos más las consecuencias por nuestro mal proceder. La misericordia de Dios se manifestó en innumerables ocasiones sobre su pueblo, pero ellos la rechazaron. Entonces ahora Él, de los versículos 3 al 6, se dispone a formular algunas preguntas para llevarlos a la reflexión. 7 preguntas para ser exactos. Dios predice el mal que vendría sobre ellos, pero también tenía la esperanza que ellos, al verse forjados y afligidos, se volvieran de sus malos caminos. Antes que el Señor azotara a Egipto con sus plagas, amonestó a Faraón mediante Moisés. Antes que los romanos destruyeran a Jerusalén, Jesús predijo la destrucción de la ciudad. Así también en nuestros días, antes de la destrucción de este mundo, causada por la segunda venida de Cristo, Dios nos ha instruido ampliamente por medio de las profecías de su palabra. Esto nos indica que antes que Dios emita un juicio o un castigo sobre su pueblo, Él permite que su pueblo reflexione, les advierte y les amonesta. Con relación a Samaria, el Señor declaró en el versículo 10 y 11, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá de todos lados de la tierra y derribará su fortaleza, y sus palacios serán saqueados. El pueblo de Samaria, así también todo Israel, había abandonado la justicia, la base moral y espiritual causada por el pecado. Dios amonesta a cada uno de ellos. Dios les hace advertencias y les advierte que traería muchas consecuencias sobre ellos. Y entre ellas, la consecuencia que encontramos en el verso 15, que muchas casas serían arruinadas. Si el castigo de Dios se manifestara en este momento sobre el impío,
sobre los que no hacen la voluntad de Dios, permíteme hacerte una pregunta. ¿Tu casa estaría ilesa, libre de consecuencias? ¿Se mantendría en pie ante los juicios de Dios? ¿O hay algo en tu casa, en tu hogar, que no va de acuerdo a la voluntad divina? ¿Cuál fue el detonante del castigo para el pueblo de Dios? Versículo 10. No saben hacer lo recto, atesoran rapiña y despojos en sus palacios o en sus hogares. Evidentemente, había en estas casas cosas que Dios no aprobaba. Permíteme preguntarte nuevamente, ¿qué hay en nuestros hogares que Dios no aprueba? ¿No te parece que es tiempo de hacer una limpieza y sobre todo sacar de nuestras casas todo despojo que no agrada a Dios antes que sea demasiado tarde? Esta limpieza no podemos hacerla por nuestra propia cuenta, porque estamos tan aferrados a esas cosas. Las mantenemos tan apegadas a nosotros que no queremos soltarlas. Por lo tanto, hoy nuestra oración debería ser: Señor, limpia mi casa, limpia mi hogar, pero sobre todo, limpia mi corazón. ¿Te gustaría hacer esa oración en esta hora conmigo? Si es así, entonces te invito a que inclines tu rostro y ores conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, a través de la experiencia del pueblo en aquel entonces, hoy aprendemos que nuestras casas se mantendrán en pie únicamente si en ellas no hay cosas que te desagradan. Cada uno de nosotros conoce el interior de nuestros hogares. Conoce aquellas cosas que tú no estás de acuerdo. Hoy queremos pedirte que por favor limpies nuestras casas, limpies nuestros hogares del orgullo, que lo limpies de la idolatría, que lo limpies de la pereza espiritual. Cualquiera que sea el despojo que esté allí, que no sea agradable a tus ojos, por favor, sácalo de ellos. Pero sobre todo, limpia nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en el tema de hoy. Recuerda que mañana tenemos nuevamente una cita en una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.